Bienvenidos amigos a una edición más de Hablando Claro, la alianza informativa de Megavisión y Diario del Pueblo, llevándole a ustedes las incidencias en el tema político. De una vez, denle like a este video. Suscríbanse al canal de Megavisión en YouTube para que ustedes estén al día con toda la información, no solo la política, sino también de farándula, de música deportiva, todo lo que traemos para ustedes en esta alianza informativa en nuestro estado. De inmediato vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Siempre es un placer tenerlo con nosotros, Hugo el Tato Saavedra. Bienvenido, Tato. Gracias, Chiqui, ¿cómo estás? Bienvenido. También es un placer para mí acompañarte una vez más acá en tu programa y bueno, para conversar un rato sobre algunas situaciones súper interesantes, ¿no? Que están ocurriendo. Sí, claro, súper interesante. Nosotros ahorita nuestro país está viviendo un momento trascendental. Es un momento interesante en cuanto a la política interna y la política exterior. Hay una clara amenaza en las costas de nuestro país que no solo amenazan como dicen algunos expertos, no solo amenazan a Venezuela, sino también están amenazando al Caribe, están amenazando a América Latina. Ya es evidente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha destruido ciertas embarcaciones. Él dice que son barcos, se ven más bien como lanchas, pero que ha destruido algunas embarcaciones. Hay un tema, cómo se ve desde afuera, cómo se ve desde adentro, cómo lo evalúa, cómo lo está analizando en este momento el Tato Saavedra. Pero mira, de verdad las circunstancias pues han sido bastante llamativas, por decirlo de alguna manera, pero sí, tú muy bien lo calificas, hay una amenaza real y cierta, no solamente sobre el gobierno nacional o los jerarcas del gobierno nacional, sobre el presidente de la República, algunos ministros o inclusive el propio ministro de la Defensa, sino yo lo veo desde el punto de vista de que es una amenaza seria sobre el territorio venezolano, sobre su gobierno y sobre el Estado venezolano, porque es que y yo creo que lo primero que tenemos que entender es que no podemos manejar este tipo de situaciones que se vienen presentando no solamente en el Caribe, sino en toda Latinoamérica por parte del gobierno de los Estados Unidos, que intenta entrometerse con una retórica y con unas declaraciones mediáticas bastante fuertes en contra no solamente del gobierno venezolano, sino también del propio gobierno colombiano, del propio gobierno brasileño y demás. Verlo como eso, es una amenaza y nosotros los venezolanos tenemos que tener en cuenta que bien siendo una amenaza real y cierta, creo que el gobierno nacional ha hecho lo propio a nivel diplomático para poder mantener esa amenaza contenida en solo eso, una retórica y un verbo bastante fuerte e inclusive prebélico, como lo he dicho en otras circunstancias por parte del gobierno de la administración Trump en contra de nuestro país, pero yo estoy seguro de que no va a pasar de allí. Ojo, la amenaza es cierta, está allí, hay que analizarla, hay que ver cómo, porque es una amenaza militar, pero al no pasar de allí, al no ver alguna acción, una acción directa militar en contra del Estado venezolano, pues nuestro país no va a responder y no va a entrar en eso, no va a pisar, como quien dice, ese peine que está colocando la administración Trump en el Mar Caribe, y creo que es lo más inteligente que puede estar haciendo el gobierno nacional, ¿no? Pero ahí, Tato, es importante revisar algo, porque es lo que yo digo, está bien, no va a pasar nada, eso lo dicen muchas personas, no va a pasar, la gente está también así, ¿no? ¿Sabes qué digo? ¿Cómo no digo? ¿Cómo lo digo? Entonces un día uno dice, sí va a pasar, otro día uno dice, no va a pasar. Porque es que además también hay una mediática internacional fuerte sobre el país. Ya lo hemos vivido en otras ocasiones, pero ahorita hay un tema complicado porque hay en TikTok, en Instagram, en YouTube, hay toda una mediática internacional apuntando a ese tema. Terrible. A ver quién da el primer paso. Pero yo me pregunto, si no va a pasar nada, como yo también creo que no va a pasar nada, pero entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos moviliza tropas, moviliza estos enormes barcos, ¿cómo es que se llaman estos barcos? Los buques estos que traen cosas submarinas, traen misiles, traen 3.000 hombres, o sea, ¿por qué lo hace entonces? Mira, hay que verlo, tú bien lo dijiste, hay un análisis que se tiene que hacer hacia lo interno del territorio venezolano y otro hacia lo externo, fuera de nuestras costas y por supuesto de nuestra soberanía territorial. Las aguas internacionales, no existe una normativa que regule específicamente cómo se tiene que manejar. Hay muchas personas que cuando uno dice, por ejemplo, el término piratería, cree que se está refiriendo a aquella época en los españoles, venían para acá los piratas del Caribe, que tenían un loro, una pata de palo y un ojo. Eso no existe, pero la piratería
actualmente en el planeta se desarrolla. Sí. Y es una piratería que se encarga, y no solamente en el Mar Caribe, sino se ve mucho en los océanos y en las aguas internacionales hacia los continentes asiáticos, el continente asiático, donde efectivamente hay un contrabando, no solamente de drogas, hay un contrabando de personas, hay contrabando de órganos, hay contrabando de armas. Entonces, todo eso se presenta allí y existe, obviamente, cada gobierno que puede colindar con esas aguas internacionales en sus mares propios, pues busca la manera de poder protegerse hacia lo interno. Los Estados Unidos tienen derecho a estar en aguas internacionales con su poderío militar, sí, como también tiene derecho Venezuela, tiene derecho Colombia y tienen todos los pueblos y todos los estados que conforman el Mar Caribe. La movilización norteamericana le genera un gasto increíble a nivel de dinero, sí. Y yo creo que hay algo aquí que lo conversábamos tras cámaras. Yo creo que hay quizás una contraposición en el ideal republicano que encabeza Donald Trump. Los republicanos por naturaleza son guerreristas, ellos les gusta la afrenta, les gusta no la violencia, sino son muy nacionalistas y ellos siempre consideran que tienen que defender, por eso ellos hablan abiertamente sobre el libre uso de las armas y al mismo tiempo Donald Trump, que presenta un aparataje militar grandísimo en el Mar Caribe, también se presenta como un comisionado de paz al intentar conversar con Vladimir Putin, con Zelensky, para tratar de acabar la guerra con Ucrania. Entonces, por un lado, el señor Donald Trump busca la paz y busca el premio Nobel de la paz, pero a su vez quiere fomentar una confrontación bélica en el Mar Caribe, porque no es solamente contra Venezuela, acaba de certificar al gobierno colombiano, también ha atacado a otros que inclusive ha tenido muchísimos problemas con México, que es su vecino natural, que forma parte de los tratados del norte, del libre comercio, exactamente. Entonces, uno a veces yo veo al señor Donald Trump, el cual respeto mucho, repito, la política republicana, su ideología, ese conservadurismo que puede ser inclusive interesante, pero se ha ido un poco más allá hacia el ego personal, a creerse el dueño del mundo y, como bien lo decía en una entrevista del día de hoy, que se la escuché, yo hago lo que quiero porque yo soy el presidente de los Estados Unidos. Ok, él da la orden, él moviliza sus tropas, pero tiene que tener en cuenta que así como él hace ese movimiento militar y él quiere imponerse, porque esa imposición militar siempre va a conllevar ¿a qué? A que busca la imposición económica y financiera. Así es. Los Estados Unidos quieren y pretenden una vez más, no solamente con Latinoamérica, porque es que el punto es que es como nosotros lo vemos. Troya, sí, porque es que analizar el tema de lo que sucede en el Mar Caribe no escapa de ver lo que sucede internamente en nuestro país. Por supuesto que estamos en presencia de un gobierno de izquierda y un gobierno que encabeza el señor Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela que no gusta al gobierno republicano que encabeza Donald Trump. Pero el tema ideológico no puede llevar a una contrariedad, una afrenta bélica que al final del camino simplemente, así existe un enfrentamiento militar, va a afectar el tema económico y financiero. Los intereses de los Estados Unidos económicos y financieros con el gobierno venezolano pueden ser resueltos a través de otra vía, no necesariamente la de la amenaza. Porque de hecho el presidente ayer este lunes publicaba una carta que la envió antes, pero que se filtró, creo que fue con el New York Times y que la iban a publicar y por eso ellos dijeron que la iban a hacer pública, finalmente la publicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en donde expresa, ¿verdad?, el presidente de Venezuela al presidente de Estados Unidos con un lenguaje muy diplomático. Después la gente salió incluso a criticarlo, pero bueno, esos son los canales diplomáticos, ese es el canal de Cancillería entre el presidente, en donde le decía que se abrían al diálogo, que querían sentarse con este negociador que vino de Estados Unidos y presentaban pruebas de organismos internacionales donde deslegitima el tema del tráfico de drogas, porque finalmente, y como lo decía hoy un ex diputado de oposición, el diputado Mauricio Valencia del Cambio, él decía, han conseguido en el narcotráfico una excusa para hacer lo que están haciendo. Esa es otra postura también, ese es otro análisis que se está haciendo, que es como que la excusa es el narcotráfico. Por eso, primero nombran el Tren de Aragua como una organización terrorista, empiezan a hacer eso que usted me está diciendo de que son los de la paz, pero es como que yo hago la paz, o sea, yo te ataco porque me defiendo. O sea, tú no me has atacado, pero yo te ataco porque me defiendo. Es ese nacionalismo republicano, creo que es lo que estábamos hablando. Pero entonces, a ver, ¿cómo desentrabar esto? Porque ya pareciera que Venezuela le dice eso a Trump. Ahora Trump dice hoy que no.
en el discurso de las Naciones Unidas se fue contra Venezuela y dijo, no, voy contra el presidente, los vamos a acabar, o sea, vamos a bombardear. Hoy martes, ¿qué día es hoy? 23 de septiembre, eso es lo que está pasando, o sea, eso es lo que tenemos ahorita en la mesa. Trump diciendo eso, Maduro le dice, vamos a negociar, y Trump se para y le dice, no vamos a negociar. Está como trancado el juego. Sí, pero es interesante, es muy interesante todo lo que está pasando. La situación interna de Venezuela la vamos a resolver nosotros los venezolanos a través de la política, a través del diálogo, a través de la negociación. Lo intentamos resolver políticamente a través de las elecciones. Un sector no quiso participar y pasó lo que pasó. Ahora, es un sector que está callado, sí, además, ¿no? A nivel internacional, pero es un sector que está callado, pero por debajo está, por favor, Trump invade el país. Sí. Es una locura, eso es una locura que es un tema también, eso es otro tema. Que, bueno, Dios mío santísimo. Sí. Ahora, a nivel internacional, yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro no se equivoca. Creo que ha sido hábiles en el sentido en que cuando los Estados Unidos elevan el tono, pues también eleva el tono el señor Nicolás Maduro, así como lo hizo el señor Hugo Chávez en su momento, cuando estuvo en la ONU, cuando habló de que huele a azufre, cuando, yanquis, váyanse a no sé dónde, los mandó también. Bueno, todo eso que sucedió al mismo tiempo en que también los Estados Unidos elevan el tono. Y Donald Trump eleva bastante el tono. O sea, Donald Trump es un hombre que quizás no usa grosería, pero sí es un tono bastante amenazante. Hoy dijo claramente que iba a bombardear, es decir, que iba a matar a todo aquel que él considerara que era narcotraficante. Entonces, ya va, un momento, ¿qué sucede cuando el presidente de los Estados Unidos, de una de las potencias más importantes del mundo, donde tiene un arsenal militar que le puede pasar por encima a cualquier país del mundo, hace ese tipo de amenazas? Pues también hay que responderle. En su momento el gobierno nacional ha caído quizás en ese juego, y el señor Donald Trump también hizo inclusive una mofa, una burla sobre una ciudadana venezolana que estaba subida de peso. Claro. ¿Qué tal? Entonces, en su red social, el público entonces, un video. Exacto, entonces esas son cositas que uno dice, pero es que ya va, el señor Donald Trump tiene 80 años, es el presidente de los Estados Unidos, o es el muchacho de 12 que está jugando a la política, porque yo creo que eso no es un comentario que tenga que hacer el presidente de ningún país. Sin duda, ahora bien, fuera de tono. Llega el momento en que Venezuela, de una manera inteligente, obviamente el señor Nicolás Maduro dice, un momento, ya va. Ya el tono se ha elevado, yo creo que nos hemos dicho y nos hemos amenazado, pero yo creo que aquí tiene que, como tiene y debe ser, prevalecer la diplomacia y la política y el diálogo y las conversaciones, porque a nadie va a beneficiar que se presente un conflicto bélico en el Caribe, a nadie, y los Estados Unidos lo saben, porque el señor Donald Trump en su ego amenaza, pero tiene que tener en cuenta también ese gobierno norteamericano que no es Venezuela sola, sino está Brasil, está Colombia y está el resto de países también de Centroamérica que están apoyando. Venezuela acaba de abrir nuevamente relaciones consulares con Panamá, tenían años así. México, Nicaragua, Honduras. Es decir, no es tan fácil, no es decir simplemente me paro. Hacen lo que están haciendo con el tema de las lanchas y han matado a esas personas, han asesinado a esas personas, bien narcotraficantes o bien no, porque no nos consta, pero hemos visto unos videos. Esa no es la manera, y lo ha dicho el presidente Petro también. Yo creo que hay otras formas, pero Venezuela establece el diálogo, tiende ese puente, y mira, muchas personas decían, y lo veía uno ahí en las redes sociales, es que eso es miedo, Maduro está asustado, el otro. Yo no vengo aquí a defender al gobierno venezolano, ¿no? Pero yo creo que esa no fue la intención. Yo creo que simplemente desarma el insulto, desarma la amenaza bélica y la amenaza militar de los Estados Unidos. Cuando dice, ok, bueno, sí, tú puedes estar muy bravo, pero tú no puedes tampoco amenazarme. Yo creo que podemos conversar, podemos hablar y ponernos de acuerdo, porque hay muchas mentiras de por medio. Y si las hay mucho fake news, y ese fue el término que usó el presidente Maduro. Hay muchas cosas que no son tan reales o no son reales, y que por allí se puede prender un problema de una manera innecesaria. Si el señor Donald Trump hoy dijo que no quería hablar, que no le importaba nada y que iba a seguir disparando y matando personas en el Caribe, bueno, vamos a ver hasta dónde le llega. Es como que pateó la mesa. Sí, pero no va a poder hacer más nada, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si mañana o pasado o pasan 8 días o el tiempo que tenga que pasar y no hay más lanchas o no mata más nadie? ¿Qué van a hacer? En algún momento tendrá que retirarse el gobierno americano con sus buques y ir a hacer otras cosas en su país, porque es que a menos que instale esos buques allí y los deje permanentemente, bueno, estén allí, será una amenaza latente para el Caribe, pero para eso se están reuniendo también en la ONU, y va a ser hasta el día lunes, no solamente en la Asamblea General, sino hay reuniones bilaterales y multilaterales entre otros países, y allá Venezuela se va a reunir con Brasil. El señor Donald Trump se iba a reunir el día de hoy con su par, el señor Milei de Argentina, y iba también a tener reuniones con otros países allí que le interesan a él económicamente. ¿Ve?
igual va a ser Sí, Venezuela. de hecho Argentina se está endeudando, Entonces, hay un préstamo que le van a hacer a Argentina, en un momento en el que además sin irnos hasta Argentina, pero que hay un momento político también interesante. Hay tensión Milei y tuvo ahorita el un tema retraso. económico ahí en Argentina No está está fácil. bastante delicado también por un tema de inflación, entonces tienen su propio problema. Milei va allá, pero le pareció excelente al señor Donald Trump reunirse con Milei y lo trata como un niño. Lo trata, Milei, entonces Milei entra brincando también, entonces uno dice, pero ya Pero es que la actitud de momento. Milei al lado Por de Trump eso, es... entonces hay cosas que uno dice, ya va. Donald Trump peleó hoy con Rusia, peleó con Ucrania, peleó con China, peleó con Francia. Entonces pasa también porque pretende el gobierno norteamericano darle órdenes al mundo. Y por supuesto que se respeta y se reconoce el poderío de los Estados Unidos, económico, militar y demás, pero no es quien para venir a decirle al mundo cómo se tiene que desarrollar. Ya pasó lo que pasó con China hace unos meses. Vuelve nuevamente y señala, habla de Rusia, se viene de sentar con el señor Putin y viene y dice hoy día que es un tigre de papel, que no sirve para nada, que está débil, que hay que terminar de acabar con los rusos, que China no le tiene por qué comprar más petróleo a los rusos, que Europa tampoco, que qué está haciendo Europa. Entonces ya va un momento. O sea, hay que poner un poquito de calma y de tranquilidad y eso se hace a través de los canales diplomáticos. Porque va a llegar un momento en que Trump simplemente se va a tener que parar frente a un espejo y empezar a hacer señas y pelear con él mismo. Porque nadie va a caer en esa retórica de la confrontación permanente. Y pensar que no lleva ni un año. No. Pero es que ya peleó incluso con quienes más lo apoyaron en campaña y con quienes se sentó él en la toma de posesión. Ya la mitad de esos que estaban con él sentado en la toma de posesión ya no están. ¿Peleó con Elon Musk? Elon Musk, por se ejemplo. Se reencontraron ahorita en el tema del velorio, ¿no? De los actos velatorios de este señor que Charles asesinaron, el señor Kirk, hace unos días, y ahí pues tuvieron una conversación, se saludaron, ¿no? Hasta allí no hay nada más que se haya comentado públicamente, pero yo creo que no puede el gobierno, no debe el gobierno norteamericano seguir con esa política de toda su vida, de esa confrontación, de esa militarización de la política, del insulto y de la amenaza solo por el hecho de que tiene mucho más soldados que puede tener otro país. Yo creo que también pasa por lo que está sucediendo en Israel y en Palestina, aliados de la OTAN, aliados del gobierno norteamericano como Francia, otros países importantes y también de ese corte imperialista como son los británicos están a favor del Estado palestino, España. Entonces todo eso equilibra la balanza a nivel internacional y por supuesto que afecta a los países de Latinoamérica. Pero la gente tiene que entender que, como le decíamos hace rato, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no es así de sencillo. Vamos cerrando. Yo No quería preguntar eso precisamente, porque tenemos que ya ir cerrando la idea. No, obviamente no somos Nostradamus ni no tenemos aquí una bolita de cristal para ver el futuro. Sin embargo, sí hay que hacer proyecciones, sí tenemos que hacer estimaciones. La política nos permite eso. Exacto, así como dicen los internacionalistas, hay que hacer escenarios posibles, exacto. hay que hacer los escenarios como dicen los internacionalistas. ¿Qué va a pasar? Porque es que hay gente que incluso tiene su vida en stand-by porque dice, no, porque sea lo uno o lo otro, o sea, no sé si me explico. Hay gente que está como esperando a ver qué pasa. Una cosa es lo que está pasando. ¿Qué? Una cosa es la situación ¿Cómo masticamos política, financiera, económica y social de nuestro país internamente, que es terrible. Aquí siguen fallando los servicios públicos, aquí sigue fallando muchísimas cosas. La inflación es galopante, el dólar sigue aumentando, el gobierno no tiene control sobre eso. Eso es una situación que tenemos nosotros venezolanos y hacia ella es que tenemos nosotros que trabajar y manejar internamente a nivel político. O sea, no podemos descuidar eso por el hecho de que existe una tensión internacional. A nivel internacional va a continuar unos días más, una semana más, el dime y direte con el gobierno norteamericano, mientras se van alineando. Yo creo que es muy propio lo que está sucediendo en la ONU y va a suceder hasta el día lunes en esa asamblea de la 80 Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas, porque ahí van a surgir muchas cosas que van a llamar indiscutiblemente al diálogo y a la negociación. Esto no va a pasar de allí, de una nueva, es mi visión, ojo, muy particular, no va a pasar de allí, no va a pasar de esas amenazas y al final el gobierno norteamericano se va a sentar con el gobierno venezolano a resolver el problema y todo deja entrever que es simplemente por la necesidad económica de los Estados Unidos. Mira, los Estados Unidos no pueden abrir tantos frentes. Tú no puedes estar peleando con Latinoamérica, con tu vecino como es México, peleó con Canadá, pelea con sus aliados europeos, pelea con los asiáticos. Es un gasto y es un desgaste. Te sientas con Rusia, entonces tú tampoco puedes jugar a eso, ya va.
Tienes que tener cada nivel que es lo que mejor te puede beneficiar. Y yo no soy quien para recomendar a los Estados Unidos, no, obviamente, pero yo creo que debería bajar un poco y empezar más bien a buscar aliados importantes en Latinoamérica que puedan permitir esa lucha y esa bandera que tiene el gobierno norteamericano, que es la misma bandera de nosotros los venezolanos y de los colombianos, la lucha contra el narcotráfico. Pero en definitivas cuentas no va a pasar de allí. La gente no debe hacer su vida a través de lo que dicen las redes sociales. Yo creo que el venezolano dentro de Venezuela y fuera del país debe simplemente dedicarse a lo que siempre hemos hecho, trabajar, estar en paz, estar tranquilo, por supuesto consumir las informaciones necesarias y que sean serias, pero no estar esperanzados, ¿verdad?, en una ilusión en que el cambio de gobierno viene por una militarización extranjera de nuestro país, por la violación de la soberanía, porque eso no va a pasar. Y obviamente siempre hay que dejar esa ahí allí. Si llega a ocurrir, cosa que yo estoy completamente seguro que no va a pasar, ese tema de la invasión ni nada, pero llega a suceder, primero no va a ser por la frontera nosotros, porque el gobierno colombiano ha blindado eso, el gobierno venezolano también. Así es. Segundo, si al gobierno norteamericano se le llega a ocurrir, va a ser un problema para nosotros los venezolanos. No. Mira, aquí se lo escuché a una persona, no voy a decir obviamente su nombre, pero me lo dijo así: correrá sangre hasta la Patagonia si a los norteamericanos se les ocurre poner un pie en nuestro país con un fusil en la mano. Eso va a ser terrible. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que evitar, apostar a la paz, apostar a la negociación, al diálogo y a la política real, a la diplomacia, que es la única manera de solucionar los problemas. El resto no. Podrá pasar, obviamente, esta nueva etapa, seguiremos en el tema, seguiremos en el conflicto, en la diferencia, pero no vamos a buscar las soluciones, que es lo que nosotros queremos realmente como políticos. Que se solucione el problema interno y lo externo, pues lo irá a manejar la Cancillería como tiene que hacer. Alguien decía que la política es una carrera de resistencia. Bueno, vamos a ver. Hemos resistido muchas cosas. Vamos a ver cómo terminamos con esto. Siempre es un placer, Tato. Gracias, Chiqui. Gracias por venir. Sí. Gracias por el agudo análisis acerca de lo que está sucediendo, lo que nos está tomando estos días la información. Todos estamos muy pendientes de las redes, es verdad, tenemos que estar pendientes de redes certificadas, no caer en rumores, no caer en los fake news, que no es más que mentiras que se generan desde cualquier laboratorio para generar zozobra, que es lo peor que creo que es lo que nos está afectando a todos en general, a los venezolanos, en generar esa zozobra que no es buena para nadie, ni para el tema económico, ni para el tema emocional. Esto fue Hablando Claro, hablando hoy acerca de la política interna, pero con la reciente amenaza por parte del gobierno de los Estados Unidos en el Caribe venezolano. Denle otra vez like a este video, suscríbanse al canal de Megavisión. Esta es la alianza informativa entre Megavisión, el canal de nuestra gente, y Diario del Pueblo. Hasta una próxima oportunidad.